Hola, hola, ¿cómo están, Lincolncitos de mi corazón? Muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros en su programa, El Show de Fronteras. Gracias porque están con nosotros de manera puntual, listos para enterar cómo es que necesitan sacar ustedes sus papeles para visitar a sus seres queridos en su país de origen. Gracias por estar con nosotros. Te recuerdo nuestros números 844-441-119. Apúntale, por favor, 844-441-119. La llamada es completamente confidencial con la finalidad de poder evaluar en menos de 10 minutos qué es lo que está pasando con tu situación migratoria. Pero también si tú necesitas revisar cómo van esos gastos, porque has gastado demasiado comprando estas, pues regalitos, estos detallitos que ya empiezan en todas estas fechas y tal vez las tarjetas de créditos están yendo más allá los gastos que lo que tú puedes estar pagando con tu sueldo. Revisamos a ver si calificas para alguna situación o necesitas alguna ayuda para lo que es bancarrota y también puedes hacerlo en el mismo número 844-441-119. También revisamos o se tramitan lo que son visas de empleo. Si tú ya tienes una visa de empleo, hiciste alguna carrera, eres una persona que ya está contratado por alguien más, comunícate con nosotros para poder revisar y evaluar tu situación. Gracias por estar con nosotros. Es una alegría compartir esto. Ya casi se nos acaba la semana, ya avanzamos más del mitad del mes. Es la cuenta regresiva, ya casi estamos a nada de este año que se nos acabe. Pero antes de que se nos acabe el tiempo de este programa, voy a presentarles a nuestro Fidel Campuzano, adorado de mi vida. ¿Cómo estás, Fidel? Administrador de nuestra firma. ¿Cómo estás? Aquí sorprendido, oye, de qué tan rápido se ha ido este año, la verdad. Y cada vez que lo mencionas es así como que mi roommate se fue de vacaciones hoy y le dije, nos vemos el próximo mes. Y ya el próximo mes es el último. Sí, 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 no, qué cosa. Ya hay otras personas que dicen, nos vemos el año que entra, pero el año que entra está a 30 días, 34, ¿no? Ya es súper rápido. Kate, ¿cómo estás? Es nuestra Hola, abogada de inmigración. ¿Cómo estás, Kate? Buenas hola, tardes. hola, estoy bien, igual como Fidel. Siento que todavía estoy atrapada en 2020 o algo. No puedo creer que es casi diciembre de 21. Bueno, te Pero voy a decir algo. Físicamente sí te ves atrapada mucho más antes, ¿eh? O sea, la verdad es que yo estuve viendo los lives, dije, a ver, ¿cómo estuve yo de engordando, enflacando? Lo único que sí se me nota es que me puse más greñuda. La verdad es que a mí en la pandemia se cuenta que como las plantas me creció el cabello muchísimo, pero nuestra abogada Kate tiene bastantes temporadas del show de radio que tú la ves y dices, ¿con quién tiene pacto? Yo quiero lo mismo, no quiero envejecer nunca jamás, quiero estar preciosa. Así que si usted quiere los tips de Kate, comunícate con nosotros, escríbele, mándale saluditos, pregúntale y a ver si nos cuenta a todos nosotros. Hoy traemos un tema muy tremendamente importante, porque yo desde mi punto de vista, chicos, tener o estar en peligro de deportación o tener una orden de deportación a nuestra comunidad inmigrante indocumentada es el mayor de los miedos, la situación en la que más triste podrían estar, más peligrosa. Y bueno, vamos entonces a estar hablando de este proceso, qué hacer cuando estamos en proceso de deportación. Pero primero que nada, que nos diga nuestra abogada Kate, ¿por qué alguien se vería en esa situación de estar en peligro de deportación? ¿Cuál sería la razón? pues la mayoría de personas que están en el proceso de deportación en corte de inmigración han sido puestos en el proceso después de ser agarrada cruzando la frontera, pidieron asilo y ya están en el proceso de defenderse en frente del juez de inmigración y normalmente quieren pedir protección en los Estados Unidos y están pidiendo asilo. La forma es el 589 y hay que dar testimonio y evidencia del peligro en su propio país. El resto de las personas son personas que fueron agarrados dentro de los Estados Unidos después de pasar con visa o después de cruzar sin permiso, pero sin ser agarrado. Y esas personas, más de 95% de personas que han sido puestos en proceso de deportación en corte de inmigración, son puestos en ese proceso después de un arresto por la policía, por manejar sin licencia o algo así. Luego empieza el procedimiento de deportación en frente del juez de inmigración. Hay unos que son agarrados en una redada o que pidieron asilo afirmativo y ese caso fue negado. Entonces hay ciertos casos en que una persona puede ser puesto en ese proceso no cruzando ni siendo arrestado, pero esos son la mayoría.
de circunstancias que resulten en ese proceso de deportación en corte de inmigración. Ok, ok. Bueno, entonces te voy a hacer 3 preguntas, pero las primeras 2 solamente contéstame sí o no. Ok. ¿Alguien puede detener esa orden de deportación? Detener o evitar. Ajá, o sea, ¿es un proceso que puedes tú luchar para no ser deportado? Claro que sí. Okey, Todos okey. tienen derecho de defenderse en frente del juez de inmigración y hay muchísimas defensas disponibles, pero me dijiste que solo puedo decir que sí o que no. Después, la segunda ¿es un proceso que tú recomiendas que lo haga alguien por sí mismo o que del 1 al 10, cuánto tendría de importancia tomar un abogado de inmigración? Todos necesitan un representante. No es un requisito. Bajo la ley puede presentarse solo en frente del juez de inmigración, pero las consecuencias son muy graves y nadie debe presentarse en la Corte de Inmigración sin un representante. Nadie, Okey. Ahora incluyendo sí, las Ahora, personas como, que quieren salir de voluntaria, que quieren salir del país. Todavía hay procesos y maneras de pedir tiempo para prepararse, para no ser detenido, para no ser deportado, para proteger su elegibilidad y para venir otra vez en el futuro. Entonces, nadie debe presentarse solo en la Corte de Inmigración. déjame, les digo, llevo casi 6 años aquí trabajando y ni yo, ni a mí me cruza por la mente representarme solo en un caso de estos, porque no sabría ni dónde empezar, la verdad. Entonces es mala idea. sí, qué miedo. Yo nada más de pensar que es en inglés, ya se me fueron las las ganas. Y después 3. Entonces, ¿cómo sería o cuál sería el camino adecuado que tendría que hacer una persona que sabe que ya tiene una orden de deportación? Ok, so hay mucha gente en esa situación que llevan una orden de deportación en ausencia porque quizás decidieron no presentarse en la audiencia o no sabían que tenían una audiencia programada porque la corte no notificaron o no tenía la dirección correcta. Hay muchas razones, pero alguien que lleva una deportación en ausencia corre en mucho riesgo porque si son agarrados o parado por la policía o arrestado, pueden ser deportados en un momento sin poder defenderse porque el juez ya ha decidido en su caso, pero hay maneras de reabrir esas órdenes de deportación en ausencia dependiendo en si no recibió notificación o otras opciones también. Entonces, todos que saben que tienen esa orden de deportación deben llamar a un abogado para investigar qué opciones tiene para reabrir su caso. Y eso es un tipo de caso muy común para nosotros porque encontramos muchos clientes que no sabían que llevaban una deportación en ausencia, sabían que estaban puestos en el proceso, pero perdieron todos sus documentos y no saben cuándo son sus audiencias, pero hay maneras de poder chequear el sistema de la corte, ordenar la copia del expediente y ver qué defensas tiene y si podemos reabrir el caso y luego seguir adelante con una defensa como asilo, cancellation of removal, visas para víctimas, visas para violencia doméstica. Hay muchos tipos de casos que podemos manejar cuando el procedimiento está abierto, pero cuando la orden de deportación está hecho, es muy importante actuar lo más pronto que sea posible para no como vivir con esa orden. Oye, ¿y esto quiere decir entonces que los que tienen green card o los que son ciudadanos americanos, o ahora se me viene hasta la mente con Fidel, los DACA, los Dreamers, ellos no podrían o no estarían o estarían libres de alguna orden de deportación o sí corren ese peligro? Es muy raro encontrar una persona que tiene estatus protegido como residente permanente, acción diferida, DACA, VAWA, cualquier cosa que también lleva una orden de deportación, porque más de 90% de los casos afirmativos como residencia, como DACA, requieren una cita para hacer sus huellas, sus biométricos. Y ellos chequean su historia de inmigración cuando están procesando esos casos. Pero especialmente si encontramos una persona que lleva una orden de deportación, pero también tiene otro estatus protegido, eso puede ser un argumento
para reabrir su caso y a veces terminar completamente los procesos de deportación para no tener que asistir a sus audiencias. Ok, ok. Y bueno, Lincolncitos, recuerden que nuestra abogada Kate está dándonos aquí una respuesta general de lo que está pasando en este tema de las órdenes de deportación, una respuesta general de inmigración. Sin embargo, si tú deseas una respuesta de manera particular, privada, puedes marcarnos a nuestra oficina 844-441-1119 o puedes mandarnos un mensajito de texto, un mensaje privado, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Switch, y no sé qué más, donde tú puedes comunicarnos que quieres que nosotros estemos en contacto contigo, un puntito SOS y nosotros llegamos a ti. Fidel, ¿se me olvidó decir alguna de las aplicaciones? ¿No? Todo eso, oye, todo. Ya voy Cualquier avanzando. manera, hasta señales de humo ya las podemos ver. Sí, así que por favor comunícate para que podamos de esta manera ver, visualizar lo que está pasando y nuestras guardianas legales de inmigración puedan evaluar su situación en menos de 10 minutos, usted tenga una respuesta. Ahora, abogada, y por ejemplo, cuando uno ya está en orden de deportación, nosotros en la página tenemos tips para las personas indocumentadas en nuestro sitio web. Si usted no lo ha visitado, busque abogada Kate con K, Kate, y usted va a poder llegar a nuestro sitio oficial o del Facebook, preguntar y nosotros lo guiamos o en llamada para que usted pueda leer esos tips. Pero abogada, ahorita aquí en este programa para nuestros linconcitos, 1, 2, 3, los tips que usted tenga para estas personas que están en proceso de deportación, ¿qué consejos les podríamos dar? ¿Qué es lo ideal que tendrían que hacer? Ok, primero es importante contratar con un abogado porque estábamos teniendo esa conversación esta mañana en el reunión de nuestro equipo. Una persona que quiere pedir asilo tenía la pregunta, ¿qué es lo más tarde en que puedo contratarles? Porque quiero meter mi caso en febrero y estábamos discutiendo la importancia de empezar lo más pronto que sea posible para nosotros para poder preparar la solicitud de asilo, para entregar nuestra noticia a la Corte de Inmigración en caso de que hay un cambio de la audiencia o de la Corte o del juez. Nosotros vamos a ser notificados y también normalmente en un proceso de defensa de deportación, cuando está pidiendo una defensa, una protección, ese tipo de solicitud viene con elegibilidad para un permiso de trabajo. Pero, por ejemplo, si está pidiendo asilo, hay que esperar 5 meses después de meter su solicitud de asilo a la corte. Es exactamente 5 meses, 150 días. Y lo más pronto que mete su caso de asilo, puede pedir el permiso de trabajo. Entonces, eso es lo más importante para ser cubierto, pero también para ser elegible para su permiso de trabajo. ¿Qué más? Cooperar con su abogado, darlos la información, los documentos que dicen que necesitan. Si dicen sería de ayuda en su caso de violencia doméstica, asistir a citas con un consejero para que el consejero le puede ayudar, pero también nos puede dar una carta que dice que cómo ha sufrido. Es importante cooperar con esas recomendaciones para que en el momento cuando llegamos a la audiencia final, tenemos suficiente evidencia y pruebas para ganar su caso. ¿Y qué más? No ser arrestado otra vez. Es importante, si todavía no tiene licencia o permiso de trabajo, sería buena idea no manejar si es posible, pero sé que eso no es posible para todos, pero no debe manejar más de la velocidad aceptada. Debe tener todo funcionando en su coche bien, sus luces y sus stickers, todo eso. Y hay que tener cuidado y también hablar con su abogado antes de divorciarse, casarse, viajar, todo eso, porque estamos trabajando juntos con nuestros clientes, somos un equipo, nosotros y nuestros clientes, y tenemos que estar en comunicación sobre cada punto de su caso y cada decisión personal también que toma nuestros clientes.
Muchas gracias, Kate. Y quiero invitar los Lincolncitos que si ustedes no han visto, tenemos de hecho video en nuestro canal de YouTube donde está el testimonio de uno de nuestros clientes por el cual ganamos el asilo. Y también puede checar usted los reviews, que tenemos ya más de 200 comentarios o 500 reviews, que es lo que me habían reportado el equipo en la mañana. Pero deja de eso, tenemos 4.9 de 5 estrellas. Esto quiere decir que realmente hay evidencia de que Lincoln Goldfinch, todo el equipo, desde nuestras guardianas legales de inmigración hasta las personas que estamos enfrente de los teléfonos como yo, su servidora, podemos y tenemos la responsabilidad de estar siempre en contacto con usted, con nuestras abogadas en inglés y en español para que usted pueda entenderlo absolutamente todo y hacerle llegar siempre información que esté basada en la verdad. Entonces, si usted tiene dudas, acérquese, no tenga miedo, no lo pone en riesgo comunicarse con nosotros, ni darle like, ni compartir, ni darle enviar el enlace, copiarlo para que más personas puedan ser evaluadas, puedan tener un camino seguro y sobre todo, como dijo ahorita nuestra abogada, un consejo legal por una guardiana legal de inmigración que le diga, ¿sabes qué? Sí, esto lo puedes hacer o esto no lo puedes hacer y qué mejor que hacerlo desde un profesional que nos garantice que hay seguridad en que ella o él sabe de las leyes, porque eso es lo importante. A lo mejor el compadre, el padrino, el vecino nos puede dar su opinión, lo que ha escuchado, pero no va a saber precisamente qué es lo que está necesitando o qué es lo que está diciendo las leyes hoy en día. Abogada, y ahora, hay un tema también ahí como que detrás de bambalinas entre nuestros clientes en las llamadas que yo recibo y me dicen, ¿por qué tan caro? A mi hijo, a mi compadre le hicieron visa U, nada que ver, ¿por qué tan caro? Pues, ¿qué beneficios tengo cuando yo abro un caso de asilo? ¿O qué pasa? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué razón o qué respuesta habría a eso, Kate? Pues para nosotros ofrecemos un pago que cubre todo el trabajo requerido en un caso de defensa de deportación, su solicitud de asilo, su permiso de trabajo, todas sus audiencias, todo el encontrar evidencia en su país de origen, encontrar un experto, un consejero, personas para dar testimonio. Todo eso es incluido porque no queremos dar sorpresas a nuestros clientes y de hecho para nosotros, para manejar un caso bien, para tener los resultados al final del día de ganar los casos. Tenemos que enfocar mucho, especialmente en los casos de defensa de deportación y es muchas horas de un abogado y porque nosotros tenemos que preparar nuestros clientes, hacer el argumento escrito y es mucho y no queremos dar la mitad de nuestro trabajo y ofrecer la mitad del precio. Eso no sería justo para nuestros clientes. Y de hecho estaba hablando con un cliente esta semana. Arreglamos a su esposa y sus 2 hijos y todos estaban en proceso de deportación. Y ellos tenían otro abogado antes de venir a nosotros. Y recuerdo la consulta con él, porque él no tenía confianza en nosotros, no nos conocía y ha tenido una mala experiencia con su abogado en ese tiempo, porque ese abogado no le dio la estrategia de su caso, de su esposa y sus hijos en completo. Entonces, eso fue hace un año y medio, pero esta semana estaba hablando con él y él me dijo que tenía un sticker shock. Estaba sorprendida en nuestra primera consulta por el precio, pero él how would you say, he thanked me. ¿Te agradeció? Agradeció. Sí, porque él dijo que eso era el precio y que ahora su esposa está estudiando para ser enfermera. Su hijastro tiene como buenos grades, no grados, es, how do you say grades? Calificaciones. Calificaciones. Calificaciones y también su hijastra y todos están muy, muy bien. Y él dijo que su experiencia antes con el otro abogado era que él solo les daba el siguiente paso. Va a ser $1,000 este paso, va a ser 1,500, va a ser 2,000. Y nunca se sentía seguro sabiendo qué era el plan,
para su familia. Y nosotros hicimos el apuesto y ahora todos tienen sus green cards. So, por eso es tan caro. No, y aparte qué buena observación acabas de hacer, Kate, porque no es lo mismo que nos estén diciendo, son más 500, son más 1000, son más otros 500, ya te trabajé 2 horas, son más 1000, y tú dices, bueno, pues ¿cuánto va a ser? O sea, ya dime el total, ¿no? Y algo que tiene como ventaja Lincoln Goldfinch es que a usted se le da el precio, se le menciona qué es lo que incluye y también se le especifica cuando va a haber algún extra con muchísimo tiempo de antelación. Lincoln Goldfinch le puede decir que tiene bastante experiencia, tanta que le puede usted saber con antelación muchísima todo lo que está pasando, lo que viene, cómo va a cambiar, porque usted tiene constante comunicación con todo el equipo que es Lincoln Goldfinch. Entonces eso hace también una diferencia grande de tener una tranquilidad. Bueno, ok, es una cantidad que estoy ahorita considerando y que voy a ir pagando paulatinamente a tener una sorpresa de que, pues si no me das 2,000 o no me das 3,000, simplemente no sigo con tu caso, ¿no? Ahora, Kate, cuando las personas, porque aquí nos están preguntando, yo tenía un caso, dice la persona, no quiere revelar su nombre, yo tenía un caso con un abogado de inmigración que estaba llevando mi caso de asilo. Tuvimos 2 cortes, se dejó de comunicar, me dejaron de contestar. ¿Estoy ya en orden de deportación o qué es lo que tengo que hacer? So, eso es una tipa de poder reabrir un caso, es no haber recibido buena representación con su abogado antes. Si tenía un abogado y tenía un acuerdo diciendo que el abogado le estaba representando en el proceso de deportación, el abogado es lo que va a recibir las noticias de la audiencia. Y si él tenía esa información, no compartió la información con su cliente, es la culpa del abogado y es posible reabrir el caso nuevo diciendo que mi abogado no me dijo que tenía una audiencia. Pero también hay personas que no tenían abogado o pensaban que su abogado estaba representándolo, pero eso no era parte del contrato a veces. Pero si el inmigrante que lleva una deportación no sabía que tenía la audiencia, normalmente hay argumentos que podemos hacer. Por ejemplo, cuando pedimos la copia del expediente de la corte, vamos a querer revisar el aviso de comparecer que tiene los cargos y toda la información y vamos a ver si el nombre está deletreado bien, si la dirección está correcta, si la noticia tenía información sobre la corte, la dirección de la corte, la hora y el día de la audiencia. Y si hay información que falta en esa noticia, ese es un argumento para poder reabrir el caso. Entonces, por eso, normalmente cuando encontramos una persona que lleva una deportación y no sabía que tenía la audiencia, el primer paso para nosotros es ordenar la copia de la corte, la copia del expediente para ver exactamente qué pasó antes de que el juez hizo esa orden para ver qué argumentos tenemos. Fabuloso. Como diría en mi pueblo, no damos paso sin guarache. Entonces, ahora sí, vamos a ir a los comentarios porque ya veo que por ahí hay movimiento. Fidel, por favor, haznos llegar las palabras de los Lincolncitos. Sí, oye, antes de eso necesito que pongan reacciones porque necesito corazoncitos y likes porque Ay, tenemos aquí personas que nos están viendo, pero no les puedo mandar saludos porque no sé quiénes son. Así que los que nos estén viendo, quiero que pongan corazoncitos y thumbs up ahí, sí. los likes y todo eso. Pero aquí los que nos mandan preguntas, Carla, tenemos primero a Hillary, de hecho, nuestra amiga Hillary aquí está acompañándonos. ¡Mua! Y ella quiere saber lo que es administration closure o cierre administrativo, me parece que es en español. ¿Qué nos Hola. puedes contestar un poco más de eso? Sí. Hola, amiga Hillary. Ahora vienen los corazones, Fidel. Los likes. Ok, bueno, administrative closure es una manera de pausar un caso en corte, en un caso de defensa de deportación. Eso era algo que hicimos en el tiempo de Obama, todo paró en el tiempo de Trump y ahora está empezando otra vez de nuevo, porque es una póliza del presidente, si es posible o no. De hecho, porque es un poco complicado, pero los abogados generales pueden hacer decisiones en la corte diciendo si los jueces pueden pausar los casos o no. Ahora sí lo pueden hacer. Pero es una estrategia en un caso de deportación. Digamos que una persona
Está en el proceso de deportación, pero no lleva 10 años en los Estados Unidos. No califica para cancellation of removal. Su caso de asilo no es tan fuerte porque no sufrió algo extremo, digamos, pero está casado con un ciudadano. Pero entró sin visa, entonces tenemos que hacer el proceso consular. En esos casos ahora, otra vez tenemos la oportunidad de hacer la petición familiar, cerrar o pausar el caso en corte para pedir el perdón, para seguir adelante con el proceso consular y luego terminar el caso. Entonces, administrative closure es otra estrategia que tenemos para manejar un caso de deportación. Normalmente, si cuando hay algo que podemos hacer afirmativo con la agencia de inmigración, por ejemplo, el ajuste de estatus, el proceso consular, VAWA o algo así. Y quiere decir que cuando un caso está pausado, no tiene que seguir asistiendo a sus audiencias. Entonces, todavía el caso está pendiente o abierto, pero no hay que presentarse en frente del juez cada, no sé, 3, 6 meses. Qué interesante, oye. Entonces, otra estrategia que nos dan para poder ayudar a la comunidad. Hay muchas. De hecho, es un parte de la ley muy, muy complicado manejando casos de deportación. Por eso es muy importante tener un abogado que tiene mucha experiencia en ese área específicamente, porque hay muchos abogados de inmigración que saben cómo manejar casos de empleados, casos de familiares, pero casos de asilo, casos de defensa de deportación son parte de la ley de inmigración especial. Y es importante encontrar un abogado que tiene experiencia en ese área si está en el proceso de deportación. Apenas recibimos una referida de una clienta de otro abogado que estaba haciendo un proceso familiar y ella tenía mucha experiencia en ese área, pero ella le mandó a nosotros para manejar el proceso de deportación porque es otro mundo completo en el mundo de inmigración. Les digo que ni yo sabría dónde empezar, la verdad. Entonces, lo bueno que tenemos personas como Kate y como el resto de las guardianas aquí para ayudarnos. Perfecto. Muchas gracias, Kate, por esa respuesta. Aquí tenemos también a Ana, que nos manda saludos. Dice Hola, saludos Ana. a todos y una carita con corazoncitos. Ana, y muchas gracias por la reacción, Ana. Ya miré ahí que pusieron el like y los corazones. Muchas gracias. Y una pregunta de parte de Beric, de que nos acompaña desde YouTube. Dice, si alguien tiene muchas deportaciones y una barra permanente, esa persona no puede pedir ningún alivio migratorio, ni asilo, ni familiar. Muy buena pregunta, Barry, y dependiendo en la historia específica de esa persona, tenemos que tener una consulta para discutir las deportaciones, si realmente fueron deportaciones de un juez o fueron salida voluntaria en la frontera o expulsión rápida. Hay muchas maneras de ser deportado y todos tienen diferentes consecuencias. Y el barra permanente es para personas que tienen varias entradas a los Estados Unidos después de una deportación o después de tener un año sin permiso en los Estados Unidos. Pero normalmente, en general, en casos humanitarios como la visa T para víctimas de tráfico de humanos, para víctimas de delitos en la visa U, para víctimas de violencia doméstica en VAWA o casos de asilo, casos de defensa de deportación. En general, es posible pedir más perdones para cosas como el castigo permanente o deportaciones antes. Cada programa tiene diferentes requisitos y perdones disponibles, pero en general sí sigue elegible para casos humanitarios. Normalmente cuando alguien lleva un castigo permanente, no es posible arreglar por un familiar sin estar afuera de los Estados Unidos por 10 años. Pero eso, cada caso es diferente.
Perfecto. Bueno, antes de despedirnos, Carla, aquí nada más quiero mandarle saludos a los que reaccionaron aquí al video, que Sí. es Coral, Erika y Ana. Muchas gracias por acompañarnos y por reaccionar. Espero que también compartan este video con el resto de sus amigos, familiares, todos los que lo necesitan. Por ser cómplices para poder hacer la diferencia por la comunidad inmigrante. Muchas gracias a ellas también. Y Kate, ¿habría como algunas pistas, por así decirlo, que, no sé, yo como indocumentado dijera, ay, bueno, llevo más de 10 años dentro de Estados Unidos, o tengo hijos, o estoy casada con una ciudadana americana? ¿Habría tips o pistas para que las personas se animaran si están en este proceso de orden de deportación y que pudieran ellos ver que tienen una oportunidad para detenerlo? Pues mi tip es programar una consulta. Ofrecemos nosotros consultas virtuales completamente gratis, completamente confidencial a todos en el mundo, porque es virtual. Podemos reunir con cualquier persona en el mundo y estamos disponibles a darles la información que necesitan sin cobrarles nada. Y es común para nosotros decir a una persona que no califica para nada, lo siento, pero decimos la verdad a todos y hay que informarse cuando está en esa situación. Es lo más importante y es el primer paso, y no hay ningún riesgo en una consulta con un abogado. Perfecto, excelente. Ese comentario me encanta, Kate. Lincolncito, acuérdate que cualquier cosa que te han enseñado a leer, a escribir, a pintar, a poner un clavo, lo que te hayan enseñado siempre te ha servido para algo. Lo mismo sería en esta consulta, es un aprendizaje gratuito para ti, que eso va a ser una información que te va a servir, así como cuando nos han enseñado a servir agua, a cortar limones, cosas que nos han servido a lo largo de nuestra vida. Igual esta consulta es información valiosa que nosotros vemos como el mayor tesoro que les podemos dar, que es empoderarlos con la verdad y con saber qué es lo que ustedes necesitan en cuestión de migración. Gracias por acompañarnos a todos. Ya se nos acabó el tiempo, siempre se va súper rápido, no me dura nada, así que besos, 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 besos. Los amamos y nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana, primeramente Dios. Bye, bye.